Señor, papá, y dejo de lado, Señor, mi opinión, mi manera de ver las cosas, Señor. Papá, para que tu Espíritu, Señor, fluya, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que se merece toda la gloria. Él es bueno, amén. Él es bueno, Él es bueno. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 ¿Cómo estás, iglesia? Buenas noches. ¿Cómo andan? Dios es bueno, amén. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno, que Él es fiel, que Él es poderoso? Y estuvimos, ¿no?, entrando en calor, ¿no? Porque estuvimos ahí, Chaco nos hizo mover un poco y poder alabar y adorar, ¿no?, en la presencia de Dios. Y qué lindo poder hacerlo en libertad, ¿no? Qué lindo poder hacerlo para el Señor. Qué lindo saber que adoramos al Señor con todo lo que somos, ¿no? Y que podamos estar en esa libertad, ¿no? Y saber que su presencia está en este lugar. Y donde está su presencia siempre ocurren cosas. Yo te animo a que puedas tener expectativa, que puedas estar atento, que puedas decirle, Señor, háblame, Señor, quiero escucharte, ayúdame a entender tu palabra, a comprender, ayúdame a poder, que lo que vos hoy querés hablar, que yo lo pueda recibir, que pueda ser esa tierra fértil. Y en esa actitud, ¿no?, es la que debemos siempre ir delante de Dios y poder ser receptivos, ¿no?, a lo que el Señor quiere hacer. Y Dios se va a mover con poder. Amén. Te animo a que puedas buscar en tu Biblia, ¿sí?, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Y Dios está haciendo cosas maravillosas durante este año. ¿Amén? ¿Cuántos tienen testimonio de cosas que Dios ha hecho en su vida? Que Dios ha hecho algo en su vida durante este año. Y yo quiero que en esta noche podamos tener presente lo que Dios está haciendo, ¿sí? Que podamos tener presente lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo, ¿no?, en cada una de nuestras vidas, como iglesia, ¿no?, en lo personal, como familia. Y no aprovecho también para poder, ¿no?, contar que la obra en 89, para la gloria de Dios, sigue avanzando, ¿no?, sigue adelante, ¿no?, que ya el paredón, esos 7 metros que pudimos hacer, ya falta solamente hacer la parte de arriba y ya poder después continuar, ¿no?, que ya falta revocar solamente adentro, ¿sí?, para ya poder colocar las ventanas, ¿sí?, que ya están los premarcos de esas ventanas y que también ya está la última parte de la plata que faltaba, ¿no?, para poder comprar esas ventanas, ya está también. Así que hoy fueron 20 niños a la mañana, ahí estuvieron atentos, estuvimos hablando de que ahí Amelia les compartió acerca de que, ¿no?, las bienaventuranzas, ¿no?, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y ahí estaban, ¿no?, esos 20 pacificadores que declaramos que para la gloria de Dios va a ser así en sus vidas y que Dios está obrando. Amén. Y que podamos tener presente todas esas cosas, ¿no? Y cómo Dios está haciendo cosas en su iglesia, ¿no?, en sus hijos, y que eso nos lleve a dar gratitud a Dios, que eso nos lleve a poder, ¿no?, mirar las cosas que Dios está haciendo y poder tenerlas presentes. Y yo en esta noche quería compartirles en Deuteronomio 1, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas: el Araba, las montañas, las llanuras occidentales, el Negueb y las costas, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río Éufrates. Amén. Hasta ahí la palabra. Y yo le puse un título a la predicación de hoy. ¿Sí? El título de la predicación de hoy es Adelante. ¿Sí? Ese es el título de la predicación de hoy. ¿Sí? Ahí con la imagen de un atleta. ¿Cuántos atletas hay en este lugar? A ver. Atletas del Señor, atletas de... ¿no? ¿Cuántos atletas del Señor hay en este lugar? Amén. Somos un par. Después el otro tipo de atleta, por ahí hay pocos. Pero sí, la palabra de hoy yo le puse como título Adelante. Y adelante es una palabra que acompaña a verbos como caminar, ir, avanzar, ¿no? Es una palabra que usamos para poder
¿no? Marcar que debemos ir hacia lo que tenemos, ¿no? Valga la redundancia, adelante, pero lleva un movimiento, ¿no? Lleva una acción, lleva el no estar estático, sino el poder movernos, de poder adelantarnos, de poder avanzar, de poder crecer, ¿no? Y yo le ponía este título para poder direccionar el mensaje y es, si vamos a la palabra de Dios, siempre Dios, ¿no? Nos lleva a avanzar, siempre Dios nos lleva a ir por más, ¿no? Siempre nos lleva a que podamos ir conquistando más cosas, que podamos crecer. Y ahí podemos ver en este libro que habla acerca de Moisés, ¿no? Y Moisés se dirige al pueblo dándole esta palabra, ¿no? En los versículos 6 y 7. Pero veamos el contexto en el cual Moisés le dice esto al pueblo, ¿no? Dice, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó. Y veamos el contexto en el cual Moisés le dice esto al pueblo y veamos también qué representaba Horeb. ¿Sí? Que en esta noche podamos ver qué es lo que representaba Horeb para el pueblo de Israel, qué es lo que representaba para sus vidas. Porque dice que mientras que estaban ahí, el Señor les dio esa palabra. Y en el monte de Horeb, también conocido como el monte Sinaí o el monte de Dios, era un lugar en el cual hubo muchas historias, ¿no? Historias poderosas, historias en las cuales el Señor se encontraba ahí con su siervo, ¿no? En el cual daba palabra. Y el monte Horeb significaba, uno de los significados, ¿no? que tenía, era un lugar de pacto. Dice, era el lugar donde el pueblo hizo un pacto con Dios luego de salir de Egipto. En el capítulo 5, versículo 2 de Deuteronomio dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. ¿No? ¿Qué representaba el monte Horeb para el pueblo de Israel? ¿No? Representaba ese lugar donde Dios había hecho un pacto con ellos. ¿Sí? Representaba ese lugar en el cual el Señor había hecho un pacto. Y algo que leyendo me quedaba, fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 5, dice. El versículo 2 dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Fíjense esta palabra, ¿no? Les recordaba al pueblo de Dios. No es que hice, porque muchas veces, ¿no? Por ahí decían, bueno, estamos recibiendo una promesa que diste a nuestros padres, ¿no? Y unos se agarraban, pero dice, yo hice el pacto con ustedes, con todos los que están acá, yo con ustedes hice el pacto. No es con sus padres, sino con ustedes hice el pacto. Y no sé quién necesita escuchar esa palabra en esta noche, ¿no? Pero yo hice el pacto con vos, ¿no? Muchas veces podemos decir, bueno, a veces nos acercamos al Señor por una herencia familiar, a veces nos acercamos al Señor porque nos han llevado, porque nos han, ¿no? Inculcado, a veces nos acercamos al Señor y creemos que estamos siguiendo no solamente un legado de un familiar, de un padre, de un hermano, de un amigo, de alguien que nos haya llevado. Pero el Señor les recordaba al pueblo que no había hecho un pacto con sus antepasados solamente, sino que con ellos había hecho un pacto. Y ese lugar representaba pacto, ese lugar representaba el lugar donde Dios le dio los mandamientos a Moisés. Era un lugar en el cual el Señor le mostró la ley, ¿no? Y le dio esos 10 mandamientos, ¿no? Es un lugar en el cual también le mostraba acerca de y significaba identidad. El monte Horeb significaba identidad para el pueblo. ¿Por qué significaba identidad? Porque el Señor le había dicho, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Deuteronomio 5:6 dice eso. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Hablaba acerca de su identidad, de quiénes eran ellos, ¿no? Y quién era su Dios. Entonces el monte significaba eso. El Señor les recuerda, yo te saqué de Egipto. Yo soy tu Dios y yo te saqué de Egipto. Dice, del país donde eras esclavo, ¿no? El Señor nos recuerda eso, ¿no? Dice, yo soy tu Dios. Yo soy el que te sacó de Egipto. Yo soy el que te sacó de la esclavitud. ¿Sí? De ese lugar donde vos eras esclavo, yo soy el que te saqué. Entonces, ese lugar para el pueblo de Israel significaba un montón. Fíjense, un lugar de pacto, un lugar en el cual recibieron mandamientos, un lugar que significaba identidad. Ellos sabían, estaban ahí seguros porque sabían que Él era su Dios.
¿Sabían que Él era el que lo había sacado de la esclavitud de Egipto? ¿Cómo irse de un lugar así tan cómodo, no? ¿Cómo irse de un lugar de decir que significa todo eso, no? ¿Cómo salir de ese lugar? Pero también vemos, ¿sí? En Éxodo 3, capítulo 1, dice: un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. ¿Dónde llegó Moisés? A Horeb. Dice que él estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿sí? Estaba ahí trabajando y dice que llegó al monte Horeb, llegó al monte de Dios, y fíjense lo que pasó en el monte de Dios. Dice: estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando leía, digo, fíjense, ¿no? Porque lo dice como un tono de asombro, ¿no? No es que él era consciente todavía, sino que decía: che, mirá, esta zarza no se consume. Vamos a ver qué pasa. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También vemos que en el monte Horeb, Moisés se encuentra con el Señor, ¿no? Ese encuentro y algo que destaco de esto, de este momento en el cual Moisés, ¿no? Y que todos conocemos, ¿no? De esa zarza que ardía y no se consumía. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba cuidando las ovejas. Y eso es algo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? de nuestra vida en Cristo, ¿no? Hablamos de esa comunión con el Señor, de no vivir una religión, sino de vivir un día a día, ¿no? Y él estaba haciendo sus tareas diarias. Él estaba llevando a pasear las ovejas, a cuidarlas, ¿no? A llevar a pastar, me imagino, ¿no? Y en ese momento dice que el Señor, ¿no? Se le cruzó ahí en su camino, ¿no? Y eso es una enseñanza también para nuestra vida, ¿no? Que en el día a día, en lo cotidiano, que podamos permanecer en el Señor, que podamos buscarlo, que podamos estar en intimidad. Que no solamente el Señor nos va a hablar en la iglesia, ¿no? No solamente Dios te va a hablar en el grupo, no solamente Dios te va a hablar, ¿no? En un lugar nos tenemos que reunir, sino que Dios quiere hablarnos todos los días. Amén. Dios quiere hablarnos en nuestro lugar de trabajo, en la calle, cuando estamos caminando, cuando quizás estás haciendo alguna tarea en la casa. El Señor quiere hablarnos en todo momento y en todo tiempo. Entonces, qué importante que como hijos de Dios podamos estar atentos a esa forma en la cual Dios nos quiere hablar, ¿no? Y la pastora siempre nos enseña que Dios nos habla a la manera que nosotros entendemos o no, a la manera que nosotros podemos comprender. Entonces cada uno de nosotros podemos tener distintas historias con Dios. Es decir, el Señor me habla en este momento, en este tiempo, ¿no? El Señor me habla de esta manera. Y una de las cosas que también vemos que pasó en el monte de Horeb es este encuentro de Moisés con el Señor. Pero también, más adelante, el monte de Horeb fue un lugar de escondite, de huida. Dice, los animo a los que están anotando, en Primera de Reyes, voy a buscar, Primera de Reyes 19. Dice: Elías huye a Horeb. Dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Fíjense que el monte Horeb, como significaba, ¿no? Para el pueblo significó pacto, mandamiento, significó identidad. Vemos que Moisés se encontró, ¿no? con el Señor. También ese monte puede significar un escondite,
esa huida, ¿no?, de Elías con miedo, con temor. ¿No? Ese lugar en el cual él se escondió, ¿no? Y todos conocemos la historia, pero el lugar donde Elías, ¿no?, con miedo de que lo maten, ¿qué hizo? Se escondió. Se escondió ahí para que no lo encuentren. Y no solamente que se escondió, sino que son fuertes las palabras de Elías, porque dice: estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Él estaba pasando un momento de mucho temor, ¿no?, de mucha angustia. Y fíjense, hasta llegó a decir, ¿no?, que pronunciar estas palabras, decir: Señor, quítame la vida, no tener ganas de vivir, pensar que ya no tiene solución, ¿no?, lo que le estaba pasando, o que se veía acorralado. Entonces el monte muchas veces puede también significar esto en nuestras vidas, ¿no? Por ahí hay un lugar en el cual podemos estar cómodos, que nos puede llevar a recordar momentos hermosos con el Señor, momentos hermosos de nuestra vida. Pero también el monte Oreb puede significar ese lugar donde nos escondemos, ¿sí? Ese lugar donde nos vamos para que nadie nos pregunte, para que nadie nos encuentre, para escondernos y saber que por ahí hay cosas que tenemos que resolver, cosas que tenemos que hacer. Pero si estoy escondido acá, nadie me va a preguntar, nadie se va a acercar, nadie me puede encontrar, ¿no? Y ese monte puede significar eso en nuestra vida. Pero hay de una persona, hay alguien al cual no nos podemos esconder. Hay alguien en el cual vayamos, donde vayamos, siempre nos va a encontrar, ¿sí? Y nunca nos vamos a poder esconder de los ojos de Dios. Los ojos de Dios siempre van a estar ahí. Y fíjense también lo asombroso de Dios, es que siempre Dios es el que sale al encuentro. Qué terrible eso, ¿no? Avanzando los hombres, pero siempre Dios también es el que sale al encuentro, ¿no? Y en esta noche, con esta palabra, ¿no?, meditaba en esto y te animo a que puedas pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos revele, ¿no?, qué significa ese monte en nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa el monte Oreb? Si es ese lugar de comodidad, ese lugar de buenos recuerdos, ese lugar de inclusive, ¿no?, momentos espectaculares con el Señor, momentos que han cambiado nuestra vida, que han traído, ¿no?, mayor amor, mayor presencia del Señor. O si quizás estás pasando hoy un momento en el cual te sentís, ¿no?, como Elías en ese tiempo de estar escondido, ¿no?, de querer huir, de querer escapar, ¿no?, de no sentir, ¿no?, esa paz, de no sentirse esas ganas de continuar. Si quizás que lo que estás viviendo pensás que no tiene solución, que no tiene arreglo. Y también el monte Oreb era un lugar donde el Señor ordenó ungir. Fíjense lo que dice más adelante en 1 Reyes 19. Dice, Elías, dice, de repente un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías miró a su alrededor y vio dice, a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse, ¿no? Y sigue hablando de cómo, bueno, el Señor lo fue a encontrar. Pero más adelante, en el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ¿no?, después que ya tuvo ese encuentro con Elías, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta, ¿no? Dice que el monte Oreb también fue un lugar en el cual el Señor decidió ungir. Y vemos varios ejemplos, porque siempre digo, y en el grupo siempre lo comparto, digo, somos un montón de personas acá, ¿no? Y cada uno podemos estar pasando distintos momentos, distintos tiempos. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que nos habla justo a nuestro corazón. Podemos estar pasando distintos tiempos, distintos momentos, pero la palabra de Dios siempre habla, ¿no?, a esa circunstancia en la cual estamos viviendo. Y esta palabra es una palabra que viene a movilizarnos. Esta es una palabra que viene, ¿no?, a movernos. ¿Qué significa movilizarnos? Dice, pasar a la acción. Movilizarnos significa pasar a la acción, ponerse en movimiento. Dice, reunir recursos para un objetivo. Esta palabra de Dios en esta noche viene a movilizarnos, viene a ponernos en acción. Viene a mostrarnos, ¿no?, viene a decirnos, bueno, ¿qué momento estoy pasando? ¿O qué significa el monte Oreb hoy en mi vida?
pero viene a movernos, a activarnos. Y es una palabra que viene a mostrarnos esa voluntad del Señor. Esa voluntad del Señor que nos lleva a levantarnos. ¿Sí? Es la voluntad del Señor que nos levantemos. Es la voluntad del Señor que demos frutos. Es la voluntad del Señor que conquistemos. Es la voluntad del Señor que seamos valientes, que seamos esforzados. Es la voluntad del Señor que peleemos las batallas. Eso es la voluntad del Señor. El Señor no nos llamó para que nosotros estemos estáticos, quietos, ¿no? Y Él hace todo y nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? El Señor nos llamó para que nosotros podamos dar fruto, para que nosotros podamos conquistar las cosas que Él ya preparó de antemano, para que nosotros podamos ser de esos valientes, de esos forzados. Hoy cuando hablábamos en 89 con los chicos, hablábamos de ser pacificadores. Y algo que veíamos es que alguien que es pacificador actúa, ¿no? Actúa en consecuencia. Hay un conflicto e interviene para poder calmar, ¿no? No se queda al margen y dice, no me importa que se arreglen, sino que interviene. Y así vemos que el Señor desde que nos creó, desde el inicio, el Señor nos creó para que nosotros podamos ser, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza a Dios para que podamos ser seres que no actuamos en pasividad, ¿no? No es que decir, bueno, no hago nada y que el Señor se ocupe de todas las cosas, sino que el Señor nos llama a que nos podamos levantar en esta noche. ¿Amén? ¿Cuántos se van a levantar en esta noche? ¿Amén? No para irse hoy, levantarse en el Señor, en fe. ¿Amén? Dice, yo me escribí acá, digo, es una palabra que muestra esa voluntad del Señor, esa voluntad de levantarnos. Miren lo que dice Isaías 61, que lo veníamos, ¿no? leyendo y meditando. Dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Amén. El Señor nos llama en esta noche a levantarnos. El Señor nos llama en esta noche a dar fruto. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, porque así muestran que son mis discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay? ¿Amén? ¿Cuántos se consideran discípulos del Señor? Y dice que el discípulo del Señor da mucho fruto. Es una palabra que nos muestra la voluntad del Señor, ¿no? De que también debemos conquistar. Fíjense lo que dice Deuteronomio 1:8. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. ¿Sí? Dice adelante, tomen posesión de ella. El Señor ya les había dado esa tierra, ya se las había entregado. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Se tenían que levantar, tenían que ir a conquistar esa tierra. Amén. Dice, también la voluntad del Señor es que seamos valientes. Dice el Salmo 27:14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Que podamos ser valientes, que nos podamos levantar en esta noche y podamos ser valientes, que podamos ser de esos que ponen su esperanza en el Señor. ¿Sí? Y lo repite, me encanta porque dice, pon tu esperanza en el Señor. Dice, ten valor, ¿no? Que podamos tener valor. Cobra ánimo, dice. Si necesitas, si por ahí estás, ¿no? desanimado, si por ahí las circunstancias te llevó a estar desanimado, a no tener esperanza, la palabra del Señor nos anima a que cobremos ánimo, que tengamos esperanza, que podamos confiar en el Señor. Dice que la voluntad del Señor también es que peleemos nuestras batallas, ¿no? Que peleemos las batallas, que no nos quedemos estáticos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 20:1. Dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Fíjense qué terrible palabra, dice, lo vuelvo a repetir, dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y muchos carros de guerra. ¿Cuántas veces las batallas que nos tocan enfrentar son batallas en las cuales vemos que nuestro enemigo es superior a nosotros? ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos batallas que estamos lidiando en nuestra vida y que vemos que nuestro enemigo es superior a nosotros, que nos duplica? ¿Y cómo sabemos que nos duplica? Porque quizá hace mucho tiempo que estamos luchando con lo mismo. Quizá hace muchos años que estamos luchando con lo mismo. Quizá hace muchos meses que estamos luchando con lo mismo. Entonces, ante nuestros ojos, ese enemigo es superior a nosotros.
No podemos ante nuestros ojos humanos. Pero fíjense la palabra de Dios lo que dice, ¿no? Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo. Un ser humano normal, común, ¿qué hace cuando ve un ejército superior? ¿No? Cartita y nos rendimos, ¿o no? Estamos acá, ya está, estamos entregados porque no podemos vencer. Pero ¿qué hacemos los hijos de Dios? Dice, y la palabra nos anima a confiar. Dice, cuando vean que nos superan en caballos, en carros, el Señor dice, no les temas, porque el Señor tu Dios, y fíjense qué tremendo que es el Señor, porque dice, no le temas, porque el Señor tu Dios, y entre comas dice, el que te sacó de Egipto, ¿sí? Y para el pueblo de Israel significaba mucho eso que decía entre comas, el que te sacó de Egipto, ¿no? El que abrió el mar delante tuyo, el que te hizo pasar en seco, el que te sacó de la esclavitud, estará contigo. Amén. Entonces en esta noche el Señor te dice, si ves que tu enemigo es superior a vos, si crees que no podés vencer, si crees que tienen mayores carros, si ves que tienen mayores caballos, si ves que es más grande que vos, no tengas miedo. Y ahí te animo a que el Espíritu Santo te lo pueda revelar y que vos puedas recordarlo. Porque muchas veces decimos, bueno, el Señor, que me lo revele el Señor, pero ya hay cosas que ya sabemos. Y que ahí puedas recordar, y puedas, como el pueblo de Israel dijo, no, que el Señor que te sacó de Egipto, que puedas recordar de dónde te sacó el Señor. Que puedas recordar lo que hizo el Señor en tu vida. Que puedas recordar a dónde te fue a buscar, en dónde te extendió la mano, a dónde fue, ¿no? Y cuando no había esperanza, cuando no había nada en lo cual te puedas aferrar o cuando no había quedado nadie, porque quizá todos los que estaban alrededor tuyo se fueron, el Señor te sacó de ese lugar. El Señor te rescató, te salvó. Y ese mismo Dios que estuvo con vos en ese tiempo, está con vos ahora. Amén. Y esta es una palabra que viene a poder levantarnos, a poder animarnos, a poder movilizarnos, ¿no? Porque el Señor quiere que nos movamos, el Señor quiere que avancemos, el Señor quiere que podamos ir atrás de todo lo que Él preparó de antemano para nosotros. Amén. Y dice el texto base, ahí en Deuteronomio 1:6, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte. Pónganse en marcha, ¿no? El Señor, Moisés, le dijo al pueblo lo que el Señor le había mostrado. Dice, ya pasaron mucho tiempo en ese monte, ya está. ¿Sí? Han pasado mucho tiempo en ese monte. Y recuerden todo lo que significaba ese monte. Dice, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa. Había una palabra del Señor que los llevaba y los animaba a moverse, ¿no? A avanzar, a salir en la conquista de esa tierra prometida. ¿La promesa estaba? Sí, la promesa estaba. Y veíamos en el grupo esta semana que hablábamos de la ley, que hablábamos ¿no? del pecado, de los mandamientos, y que el conocimiento no sana. Me quedé con una frase que decía el estudio, el conocimiento no sana. Entonces, la promesa puede estar, pero si no me levanto, si el pueblo se quedaba ahí en el monte Horeb, porque era el lugar seguro, porque era el lugar tranquilo, porque era el lugar donde estaba cómodo, porque era el lugar que estaba ahí la presencia del Señor, no era ese lugar en el cual no iba a haber mayores complicaciones. Quizás no hubiesen alcanzado esa tierra prometida. Pero el Señor, por medio de Moisés, los animaba y les decía, ya ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte. Pónganse en marcha. Y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas. Otra cosa que vemos acá es que no solamente le dice, ya pasaron mucho tiempo ahí, ya está, pónganse en marcha, sino que también le marca las zonas. Describe las zonas de los nombres de las ciudades por conquistar. Y así de maravilloso es el Señor, porque el Señor nos dice, ya está, levántate, ¿sí? Levántate, ponete en marcha. Y vos y yo sabemos de dónde nos tenemos que levantar. Y vos y yo sabemos en qué nos tenemos que poner en marcha. Y ahí el Señor
le estaba recordando hacia dónde tenían que ir, porque el Señor les daba una dirección. Y en esta noche que podamos meditar en eso, ¿de dónde me tengo que levantar? Y que de eso de que quizás ya estamos hace mucho tiempo quietos ahí, quizás es un lugar en el cual, porque la palabra, como decía, es para todos, ¿no? Es un lugar que no significa que sea malo. Pero todos sabemos que la comodidad, ¿qué hace la comodidad? ¿Nos achancha o no? ¿Sí? Nos perjudica el estar cómodos, ¿no? El decir, bueno, este es mi lugar seguro, ya está, yo acá estoy bien, estoy tranquilo, ya conozco al Señor, ya mi familia conoce al Señor, la verdad, ¿para qué me voy a meter en problemas si así estoy bien? Leo la palabra, busco, me congrego. Pero déjame decirte que si el Señor ya puso una palabra en tu corazón, y si el Señor ya te llamó, no nos vamos a poder escapar de Él. Y podemos dar vueltas y vueltas y estar haciendo un montón de cosas, pero lo único que nos va a dar esa satisfacción en lo personal es cuando estemos caminando en la voluntad del Señor. Amén. Cuando nosotros, como hijos de Dios, estemos caminando en su voluntad para nuestra vida, es lo único que va a generar esa satisfacción que todavía estamos buscando en otras cosas. Es lo único que nos va a generar esa paz que todavía estamos buscando en otras cosas. Es lo único que va a satisfacer por completo nuestra alma cuando estemos caminando en la voluntad del Señor. Amén. Y para terminar, esto de levantarnos, ¿no? De ir hacia adelante. En Apocalipsis, cuando no está el mensaje a las iglesias, yo me remarcaba y me señalaba, ¿no? Y hay algo que se repite en todas, ¿no? Y hay una promesa que se repite en todas, pero que habla de una acción, de levantarnos, de animarnos, ¿no? De ponernos de pie. Y en todas repite, les leo Apocalipsis 2, versículo 7, dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. A todas le dice, al que salga vencedor, van a disfrutar de esto. Al que venciere. Otra dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense qué promesa terrible. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y la palabra nos lleva a que nos levantemos. Dice al que venciere. No dice al que se queda sentado, no dice al que no hace nada, dice al que venciere. Y si yo quiero vencer, si yo quiero avanzar, si quiero conquistar, lo primero que tengo que hacer es ponerme de pie. Lo primero que tengo que hacer es reconocer que tengo una batalla por enfrentar. Y lo primero que tengo que hacer también, ¿no? Es saber que no estamos solos. Cuando no teníamos al Señor, quizá andábamos como los que no tienen esperanza, ¿no? Andábamos cabizbajos, sin esperanza, ¿no? Frustrados, pero desde que tenemos al Señor, no podemos seguir viviendo igual. Tenemos que vivir, ¿no? Como hijos de Dios. Y la palabra nos anima, y por eso es para valientes. Y por eso no todos, y hoy hablamos con los nenes, no todos, ¿no? Tienen el valor, el coraje de decir, bueno, voy a ser pacificador. No todos, ¿no? Van a heredar el reino de los cielos. Solamente aquellos que pongan al Señor, ¿no? En primer lugar en su vida. Solamente aquellos que se levanten, ¿no? Y que avancen y que crean en el Señor y que sean valientes. Es un tiempo en el cual el Señor nos llama a ser valientes. Es un tiempo en el cual el Señor nos llama a dejar toda pereza, a dejar toda excusa, ¿sí? Fuera de nuestra vida y poder levantarnos como hijos de Dios, como iglesia, ¿no? Para poder ir por lo que Dios quiere y por lo que Dios ya preparó de antemano. Amén. Y yo me ponía acá, ¿no? Al que salga vencedor, al que salga vencedor. Y yo le decía al Señor, yo quiero ser de esos, Señor. Yo quiero ser de esos que salgan vencedor. Yo quiero ser de esos que cuando vos vengas a buscar a tu iglesia, yo quiero irme con vos. Pero para eso debemos procurar la santidad, procurar la pureza del Señor,
ser fiel a Él, ¿no? Debemos arrepentirnos, debemos buscar su presencia, debemos caminar como Él caminó, debemos andar en su palabra. Y en esta noche el Señor, como le hablaba al pueblo, también nos habla a nuestra vida y nos dice esto que le decía al pueblo, ¿no? Ya han permanecido demasiado tiempo en ese monte. Pónganse en marcha, ¿no? Es tiempo de levantarnos y ponernos en marcha. Te animo a que te puedas poner de pie. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, dice, ¿no? Y que penetra en nuestros corazones, que discierne nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra vida, para transformarnos. Tiene poder para restaurar, para sanar. Tiene poder para poder sacarnos, ¿no?, de ese pozo, para poder rescatarnos de esa cueva. Tiene poder para darnos esperanza, ¿no?, en medio de la dificultad. Tiene poder para poder vencer, ¿no?, todas esas mentiras del diablo, ¿no?, que vienen a susurrarnos, ¿no?, y que se meten, ¿no?, con nuestra identidad, que se meten con el valor que tenemos. Pero en esta noche el Señor nos llama a levantarnos. En esta noche el Señor nos llama a poder salir de ese monte. Quizá tenés recuerdos hermosos, maravillosos, pero el Señor nos lleva por más. El Señor en esta noche nos dice, vamos por más, sigamos avanzando, sigamos creciendo, ¿no? Y lo lindo del Señor es que, como al pueblo le marcó esas ciudades a las cuales tenían que ir a conquistar, yo estoy convencido que el Espíritu Santo en esta noche también te está mostrando en tu mente cuáles son las ciudades que tenés que conquistar, cuáles son las áreas de tu vida que tenés que levantarte y dejar de vivir en derrota, de entregárselas al Señor, de consagrarlas al Señor. Y esta es una palabra que era para todo el pueblo, era una palabra que era para toda la iglesia. Y yo en esta noche quiero que podamos hacer, ¿sí?, un desorden, ¿sí?, en esta noche. Y que podamos pasar y hacer un altar, ¿sí?, un altar al Señor en esta noche. Y que todos juntos podamos levantarnos, que todos juntos podamos decir, Señor, yo acá estoy, me quiero levantar, ¿sí? Te animo a que sin vergüenza, ¿sí?, puedas venir hacia el frente, ¿sí? Si podemos sacar las primeras sillas